dice unas palabras que comienzan así. Dice, no se turbe vuestro corazón. Dice nada más lo que dice, hermanos. ¿Qué es o qué significado tiene la palabra turbe? La palabra turbación, hermanos, viene en un momento dado cuando estamos batallando en ciertas situaciones. Vamos a decir que, un ejemplo, vamos a decir que yo, me voy a poner yo, ¿verdad? Porque pues está mejor. Vamos a decir que yo le digo a mi esposa, fíjate que ya no te amo, ya he perdido ese amor. ¿Qué reacción va a tener mi esposa? ¿Se turba su corazón? ¿No? ¿Se entristece su corazón? Estoy tratando de explicar, hermanos, la palabra no se turbe vuestro corazón. Y tal vez muchas personas, hermanos espirituales, dicen, usted no debe de turbarse su corazón, tiene el Espíritu Santo de Dios. No, no es así. Jesucristo mismo, hermanos, usted sabe la escritura ahí, se turba no solo su corazón, sino su alma. Y dice que no pase, ¿qué? Esta copa. Él sabía que iba a sufrir. Él era o fue 100% humano y 100% Dios. Y se turbó en un momento su corazón. Es decir, que a veces es inevitable que nuestro corazón no sienta o no se turbe. Por más espiritual que sea la persona, por más entendimiento que tenga de la palabra de Dios, hermanos, hay muchísimos ejemplos que pudiera dar, que muchos personajes de la Biblia en un momento dado estaban tremendamente angustiados. La turbación es angustia. Y a veces esa angustia, hermanos, nos pone abajo, desanimados, ya no queriendo seguir hacia adelante. Eso es lo que significa la palabra turbar. Dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces la medicina, hermanos, para quitar esa turbación, viene enseguida. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creer en Dios, hermanos, que lo va a sacar de esa situación, de ese problema. Creer en Dios. Pero fíjense lo que dice ahí, lo que sigue ahí. Creer también en mí. Dice la escritura, hermanos, que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Es decir, hermanos, que el mensaje que daba Jesucristo cuando tuvo su ministerio, muchos no creyeron en él. Muchos se burlaban y lo humillaban a él. Por eso dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Dios? Se dice, hermanos, los que estudian la palabra y los teólogos, que para entender un pasaje de la Escritura se tiene que ir uno al contexto. ¿Por qué Jesús estaba diciendo estas palabras a sus discípulos? Porque estas palabras iban dirigidas a sus discípulos. ¿Sí? El Señor Jesús había tratado con ellos. El Señor Jesús una y otra vez les había dicho que Él tenía que partir, que era necesario que Él se fuera a la presencia del Padre por muchas razones. Él los preparó, los estuvo preparando según el contexto de lo que leímos hace un momento en el capítulo 13. ¿Por qué estaban turbados estos discípulos de Jesús? Hermanos, estaban turbados porque dice el capítulo 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, que Él les había dicho que ya iba a ser, hermanos, ya iba a ir. Ya iba a ir a preparar ese lugar. Y usted y yo, hermanos, desde este momento tenemos que preparar a nuestros hijos y nuestros familiares. Y decirles, miren, yo ya tengo 68 años, no sé cuántos me va a dar más el Señor. Pero el día que yo me vaya, me muera, el creyente no va a morir, ¿verdad, hermanos? Va a pasar de muerte a vida. Le digo, no vayan a perder el control, a llorar desesperadamente, porque yo voy a la presencia del Señor. Y no porque haya sido bueno. No, dice Cristo Jesús que no hay uno bueno, solo Dios Padre que está en el cielo. Pero todos aquellos, hermanos, que nos arrepentimos y creímos en Jesús, tenemos vida eterna. Amén. Entonces, el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que ya iba a ir a la presencia de Dios. Ellos se sintieron angustiados y tristes. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Yo no sé cómo está su corazón, pero no me refiero a la salud física. Yo no sé cómo está su corazón, turbado, triste, decepcionado, qué sé yo. Pero si está de esa manera, crean en Dios. Dios puede sacarlo de esa situación. Pero necesita creer en Dios. Creer en Dios, hermanos, conlleva mucho. Creer en Dios es obedecer la palabra de Dios. Esforzarse a obedecer la palabra de Dios. Lo ya aprendido. Creer en Dios es tener una comunión directa con el Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de una vida apartada del pecado. Eso es creer en Dios, hermanos, creer en Dios. Creer en Dios que todo lo puede. Crea en Dios que Dios lo puede sacar de cualquier situación. Aunque haya fallado, el Señor le sigue amando. Porque Él no quiere que siga en esa vida. Todos fallamos en algún momento dado. Acuérdese que hay un enemigo. A veces la persona no quiere que hablen de ese enemigo, pero ese enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién descontrolar. Y anda tirando darditos así, y tiene una puntería tremenda que le pega ahí ese dardo. Pero si usted se pone el escudo, Amén. que dice ahí Efesios, ahí van a derrotar, hermanos. Gloria a Dios. Y como dice Santiago capítulo 4 verso 7, que si usted se somete a Dios, el enemigo huirá despavorido, huirá porque no puede hacerle nada, porque si usted se está sometiendo, está obedeciendo al Señor. Pero sigamos con este contexto. ¿Por qué Jesús dice, no se turbe vuestro corazón? Hermanos, cuando tuvieron esa cena, hermanos, esa comida, que hoy se conoce como la ¿qué? Como la cena del Señor. El Señor Jesús le dijo, uno me va a traicionar. Al momento que el Señor dice, uno me va a traicionar, todos se preguntan, ¿y quién será? ¿Quién es? Y el Señor les dice, bueno, ¿quieren saber quién es? Al que le dé este pan. Wow, dice, ese me va a traicionar. Y ese fue Judas Iscariote. Y más adelante, hermanos, le dijo a Pedro que Pedro, hermanos, dice, hey, espérate, tú no te adelantes tanto. Pedro era muy atrapado. Dijo, no, Señor. Dice, no. Cuando dice Pedro, ¿verdad? Que se adelanta y dice, Señor, yo la vida daría por ti. Dice, espérate, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces. ¿Qué dice? Me negarás. Imagínense todo Dickens que canten todos los gallos, hermano. Entonces, por esa razón, los discípulos se sentían turbados. El verso 2 dice,
no se turbe vuestro corazón. Perdón, el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque al creer en el Señor, hermanos, hay algo exclusivo para usted y para mí. Y esas son buenas palabras de ánimo. Dice así, el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esa morada es una casa. Esa morada es una mansión. Nosotros, hermanos, en esta tierra estamos de pasada. Dice la Escritura en otras partes de la Biblia, hermanos, que nuestra ciudadanía es allá en el reino de Dios. Pero nos acostumbramos tanto a este mundo que no nos queremos ir. Y viene un dolor, ay Señor, ¿qué será? ¿No será el hígado grasoso? El cáncer que ya me está consumiendo. O sea, nos diagnosticamos las enfermedades mentalmente siempre. Fíjate. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Lo que dice estas palabras, hermanos, es que realmente la casa del Señor existe. La casa de Dios es el cielo. La casa de Dios es el paraíso en la presencia del Señor. Ahí no va a tener que pagar nada. Ni que preocuparse que le vayan a cortar la luz. O que vaya a llegar mucho menos una tormenta. Nada de eso. Y en esa casa, hermanos, de nuestro Padre, dice que hay muchas habitaciones. Yo no me imagino cómo sea, pero dice que hay muchas. No se limita. Pero, hermanos, esa habitación es, y esa morada, ¿para quién es? Para el que cree en Dios y nuestro Señor Jesucristo, está revelada está reservada esa habitación en la casa de nuestro Padre, hermanos. Yo creo, hermanos, que en la casa de nuestro Padre no nos falta nada. Ahora me refiero a la casa del Padre terrenal. En la casa del Padre terrenal, o sea, el hijo y la hija, ahí caben. Aunque les haya ido mal, usted acepta a sus hijos allí para que vivan. En la casa de su Padre nada le falta. ¿Se acuerdan de aquel hijo, hermanos? Ingrato, se puede decir. El que dejó la casa de su padre. Le pidió, no solo se fue, sino que le dijo, dame la herencia que me corresponde. Bueno, ese es otro punto, pero va con la casa de nuestro Padre. Se fue a vivir perdidamente. Regresó derrotado. Por eso le digo que en la casa de nuestro Padre no nos falta nada. Entonces, el Señor Jesús y las promesas de Dios son reales. Porque Él dice, si así no fuera, yo os hubiera dicho. Así dice. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, hermanos, esas palabras que hemos leído de no se turbe vuestro corazón, estaba consolando a sus discípulos. Y muchas de las veces uno puede encontrarse turbadamente en su interior y no por eso no va a darle ánimo a otra persona que está pasando por un problema difícil. Vamos a decir que esté pasando por una enfermedad y yo trato que mi alma, mi corazón no se turbe. Y me doy cuenta que alguien está también enfermo y le digo, no, ten confianza en Dios. No te preocupes. Yo sé que no voy a hacer que no se preocupe. Pero es una palabra que usted puede poner en ese corazón y decirle, ten ánimo, porque Dios está en control de todas las cosas. Y Dios es el único que te puede ayudar en esa situación.
No, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienes fe en Dios, hombre? ¿Que no sabes lo que dice la Biblia? No, así no es. A nosotros no nos ha escogido el Señor para que hablemos de esa manera, sino de dar ánimo a las personas que están pasando por problemas difíciles. A mí me tocó ir ahora en esta semana, la persona que la iban a operar, él no es cristiano, creo yo, pero yo me di cuenta que estaba en el hospital, una hermana que viene a esta iglesia, fuimos a visitar. Ay, a veces uno piensa, ¿cómo le hablaré? Porque mire, a veces va uno al hospital y uno dice, ¿cómo se siente? No, está en un hospital y está batallando por un dolor, qué sé yo, o porque está temeroso de edad de que llegue a quedar ahí en la operación. Entonces uno no haya cómo entrar y hablar. Pues dice que venimos a visitarlo. Ya no me pregunte cómo está. Y él solo va a decir lo que siente y todo. Le digo. Ya comencé yo a decirle, fíjese que usted puede hablar con Dios. Dios nos oye a todos. Dios no oye nada más al rico, al religioso o al espiritual. Dios nos oye a todos. Usted puede hablar con Dios. Y en eso me interrumpe la hermana y dice, ore por él. Bueno, le digo, pues sí, voy a orar, pero antes de orar, le digo, quiero decirle algo. Quiero leerle primero una escritura. Y entonces le leí Mateo capítulo 28, ¿verdad? Donde el Señor Jesús dice, venid a mí, todos. Ahí no hay ningún seleccionado. Dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Fíjense lo que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Es decir, que Dios nos da ese descanso, a veces físico, a veces espiritual. Nos cansan nuestros problemas del día, nos cansan también lo espiritual. Y el Señor quiere darnos descanso. Fíjese que yo pasé por una operación de cáncer, está diciendo el Señor. Pero Dios me dejó. ¿Y sabe por qué Dios me dejó? Y estaba muy atento a Él y le digo, pues Dios me dejó porque sabía que tenía que visitarlo yo aquí, a decirle estas palabras. Y Él estaba muy atento. Le digo, ahora sí vamos a orar. Vamos a orar. Le digo, ponga la confianza en Dios. Hermanos, no es para que le dé un montón de textos bíblicos. Darle ánimo a la persona, para que comience a creer en Dios. Para que comience a creer en Dios. Usted y yo tenemos que meterle a la persona que crea en Dios. Que Dios lo acepta tal como es. Que Dios quiere ayudarlo. Creer que Dios quiere ayudarnos. Entonces, ore en ese momento. Los discípulos de Jesús no entendían, aunque ya le había explicado el Señor, los había preparado, no alcanzaban a entender. No sé si entendían o no alcanzaban a entender. Por eso una y otra vez le dice, mire, a donde yo voy, ustedes no podrán ir, no pueden ir. Hay veces, hermanos, que el esposo o la esposa van a un lugar y no puede ir el esposo o puede ir la esposa. Por alguna razón no puede ir. Pero aquí los discípulos de Jesús más bien Jesús les dijo que lo que no entendían ahora lo podían entender después. ¿Sabe cuándo fue que entendieron? Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, entendieron.
El Señor Jesús iba a preparar un lugar. Pero ¿saben de qué manera iba a preparar ese lugar el Señor? Muriendo en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Él iba a preparar ese lugar, hermano. La redención, el sacrificio que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. El rescate, dice Mateo, que Él dio su vida en rescate por muchos. No solamente preparaba ese lugar, hermanos, sino que a través de ese sacrificio, hermanos, sus pecados y los míos fueron perdonados. Y a través de ese sacrificio, hermanos, nosotros obtuvimos la vida eterna. Esa es la más gran bendición, hermanos, que el ser humano no alcanza a entender. Así es. Esa es la más grande bendición, que la persona reciba la salvación de su alma. Y es verdad que en lo material también el Señor nos bendice, pero la bendición más valiosa es la vida eterna, Amén. que nadie puede obtener, sino a través de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo. Gloria a Dios. De Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, creer también en mí. Creer que yo soy el Hijo de Dios. Creer que el que me ha visto al Padre. Y es que no entendían las personas, se escandalizaban diciendo que cómo iba a ser Dios. Y si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. No me pueden seguir por el momento, pero un día van a estar allá. Es decir, hermanos, que cuando se turba nuestro corazón, cuando un familiar muere, se turba nuestro corazón porque ya no le vamos a ver más por el momento, pero le vamos a ver un día. Es decir, si ese ser querido recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados, entonces lo vamos a ver una vez, algún día. Y eso va a suceder cuando Cristo Jesús venga en las nubes, hermanos. Amén. Cuando Jesucristo venga otra vez, hermanos, ya no va a venir a manifestarse como un niño, siempre lo he dicho. Cuando vino la primera vez, hermanos, vino con amor. Vino a manifestarse en un bebé. Y nunca pensaron que ese bebé iba a ser crucificado. Ahora ya no viene. Más bien viene por su iglesia. La segunda vez que viene por su iglesia. Después va a venir con poder y con gloria a pedir cuentas a toda la humanidad que no creyó en Él, que no se arrepintió de sus pecados. A veces esos mensajes no se escuchan. A veces no se escuchan, pero es muy importante dar esos mensajes. Es muy importante todo lo que es la palabra de Dios. Y este tema, hermanos, es un pasaje para corazones atribulados. El tema es corazón atribulado. Entonces, ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Después haremos énfasis, si se me presta la oportunidad, de hablar del versículo 3, donde dice que Él vendrá nuevamente. Porque ese versículo, hermanos, necesitamos buscarle más, con el énfasis de si estoy preparado o no estoy preparado. Estoy velando, no estoy descuidando mi relación con el Señor, porque dice la Biblia que nadie sabe la hora, ni cuándo, ni el momento en que ha de llegar el Señor. Entonces es muy importante también saber si estamos preparados,
Si estamos deseando que el Señor venga ya. Y cuando estamos batallando con nuestra salud en algún problema, deseamos en ese momento ya, Señor, para no seguir sufriendo. Pero esa explicación o ese sermón será para otro tiempo. No quiero quitarle mucho el tiempo y damos por terminado este servicio y vamos a orar para ser despedidos. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, damos las gracias por tu palabra, tu mensaje, Señor Dios, que ha sido de bendición en este momento, Señor, porque nos recuerdas, Padre Dios, de que tenemos un lugar, Señor Padre, donde pues no hay lugar para tristezas, no hay lugar para malos caracteres, no hay nada que pueda entrar en esa habitación, Señor Dios. Gracias porque hablas de eso, Señor Padre, y nos das, Padre Dios, ese ánimo, ese deseo, Señor Dios, de no desmayar, sino de velar, Padre Dios, y de orar por nuestros hijos, nuestros familiares, todo aquel que no ha creído en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque, Padre Dios, tenemos una lucha, y no solamente con el enemigo, sino con la carne, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y bendícenos de una manera muy especial. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Estamos despedidos.